Soy Nati Macei de Ecointensa y estoy con Cami Mercure de Políticas Climáticas de FARM y vamos a estar hablando sobre la COP29 que ya empezó en Bakú, Azerbaiyán y se va a estar desarrollando hasta el 22 de noviembre. Hay un montón para hablar, ¿no? Sí. ¿Arrancamos? Arranquemos. Vamos. En las COP pasan muchas cosas, pero ¿cuáles son los temas principales para esta? Esta COP se espera que sea la COP del financiamiento. ¿Y por qué? Porque básicamente este año se tiene que definir cuál va a ser la nueva meta que va a reemplazar los famosos 100.000 millones de dólares anuales. El tema es que, bueno, esas negociaciones están muy trabadas porque hay distintas, posiciones desde los países del norte global y los del sur global, pero la realidad es que la meta anterior no se venía cumpliendo. Claro, eso me parecía, o sea, ya venía trabado y ya venían sin cumplir el monto anterior, o sea que plantear uno nuevo es mucho más complicado. Es mucho más complicado porque los países del sur global saben que necesitan más, pero los países del norte global ni siquiera están cumpliendo con lo ya establecido. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a algo más ambicioso si ni siquiera lo que hay hoy en día se cumple, ¿no? Ahora, cuando se habla de financiamiento, ¿es que los países con más plata le den plata a los países con menos? Básicamente tiene que ver un poco con esta cuestión de ellos lo llaman movilización o provisión de dinero, que tiene que ver justamente por las responsabilidades que han tenido los países que más han contaminado para con los países que menos contaminaron, y que el problema es que justamente los países del sur global, estos que menos han contaminado, también menos han contribuido con la problemática. Claro. Entonces, ¿por qué a su vez ellos tienen que pagar justamente todos esos daños, pérdidas y consecuencias? Y al mismo tiempo somos los más perjudicados después por las consecuencias del cambio climático, porque tenemos menos recursos para hacer frente a esos desastres climáticos que los países que más contaminaron. Totalmente, entonces es por eso que se le exige a los países del norte global que cumplan con la meta y que sean más ambiciosos en la nueva meta. De hecho, escuché hace poco que cuanto más se invierte, por ejemplo, en adaptación, en realidad más se termina ahorrando en un futuro. Bueno, totalmente, ahí mencionás otro de los puntos clave que tiene que ver con que anteriormente, en los años anteriores, ese monto que se daba del norte global al sur global era mayormente para medidas de mitigación y muy poco se daba para adaptación. Y lo que pasa es eso, lo que hoy se invierte en adaptación es el día de mañana que te estás ahorrando al invertir justamente todos esos costos de, ya sea no tener medidas de adaptación para inundaciones, para sequías, para incendios, porque lo que no pagas hoy, lo terminás pagando mañana. Sí, Cami, desde distintos sectores del ambientalismo tenemos un poco de preocupación respecto de cómo llega Argentina a la COP, teniendo en cuenta que si bien se dijo que íbamos a cumplir con los acuerdos internacionales, también hubo como cierto alejamiento de la Agenda 2030, entonces no se entiende bien cuál va a ser la postura argentina, si tenemos que preocuparnos o si podemos confiar en que vamos a seguir tratando de avanzar en los compromisos que asumimos. Bueno, tenemos que ver que en estos 11 meses de gestión pasamos de tener un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a tener en realidad una Subsecretaría de Ambiente dentro de una Secretaría de Deportes, Turismo y Ambiente. A su vez, por otro lado, y algo no menor, es que Argentina había elaborado, junto con sociedad civil y otros sectores, el famoso Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Era con más o menos 250 medidas de adaptación y mitigación para 2030, y así como seguir en esa senda de cumplir con los objetivos. Pero la realidad es que hoy en día no hay tal claridad sobre, bueno, cuál es el grado de implementación de ese plan. Y la realidad es que es muy importante porque justamente sucedió a partir de un proceso colaborativo y participativo, desde la sociedad civil. FARM estuvo justamente participando, brindando insumos. Entonces esto también deja como muy en evidencia que claramente el cambio climático no es una de las prioridades, pero debe serlo, un poco también por lo que veníamos charlando antes. Pero parece como si más allá de las acciones concretas que puedan ir en retroceso o en desmedro del ambiente, hay algo desde lo simbólico que es mucho más fuerte, o sea, no sé, reducir el ministerio a una secretaría, por ejemplo. Ahora, eso a nivel internacional, ¿qué impacto puede tener? ¿Qué puede pasar con Argentina si seguimos demostrando, desde lo simbólico al menos, que no está en agenda el tema ambiental? Hoy en día, por ejemplo, los distintos bancos o instituciones brindan más financiamiento justamente teniendo en cuenta cuáles son las directrices de los países en lo que respecta a políticas climáticas y ambientales. Entonces, también esto que hacemos, incluso desde lo simbólico, también puede llegar a alejar ese financiamiento que muchas veces nuestros países necesitan. Claro, eso justo te quería preguntar, porque muchas veces hay gente que solamente le importa el factor económico, que parece que la economía es
lo que rige absolutamente todo, y de repente cuidar el ambiente pareciera ser algo antieconómico. Y acá estamos viendo cómo, en realidad, si nos alejamos de la protección ambiental, si simbólicamente, de vuelta, demostramos que no nos interesa, que no está en agenda la protección de los recursos naturales o de los elementos de la naturaleza, también podría llegar a tener una consecuencia económica. Totalmente, y también, por ejemplo, en el caso de este Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, había un apartado que hablaba justamente de qué manera se iba a financiar. Y si bien había una parte que tenía recursos, nacionales, necesitaba también de recursos internacionales, es decir, necesitaba de financiamiento de afuera. Y si nosotros empezamos a brindar este tipo de imagen al mundo, también nos estamos alejando de ese financiamiento, nos estamos alejando de poder implementar estos planes, estos instrumentos, y por lo tanto nos estamos alejando de cumplir nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático. Y eso es muy peligroso. Ahora, concretamente, ¿Argentina viene recibiendo financiamiento o no? Bueno, la realidad es que Argentina en los últimos años, e incluso para la elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, obviamente recibió fondos de afuera, y que además justamente para la implementación de este plan se preveía financiamiento internacional, es decir, financiamiento de fuentes justamente de afuera. Y para ser un poco más específica, había algunos programas que fomentaban la transición energética hacia fuentes más renovables, que contaban con el apoyo, por ejemplo, del Banco Mundial. Pero bueno, hoy en día, y teniendo en cuenta también el proyecto de ley del presupuesto 2025, esos programas ya no están más. Claro. Entonces, no se sabe qué pasaría con ese, o sea, ese financiamiento ya no dejaría de estar, porque ya no hay financiamiento, digamos, de acuerdo a ese proyecto de ley de presupuesto, ya no hay ningún tipo de incentivo para que ese programa siga. Claro, acá el punto sería entender que dentro de cada país se pueden llevar a cabo diferentes proyectos para, por un lado, mitigar el cambio climático, por el otro lado, adaptarse al cambio climático, como puede ser invertir en energías renovables, en la transición energética, tal vez en el cierre de basurales incluso, y en la creación de rellenos sanitarios, como implementar medidas para vivir mejor, para acceder a un ambiente sano, como dice nuestra Constitución, pero todo eso requiere de dinero, y si nosotros no tenemos ese dinero, por este sistema de responsabilidades comunes pero diferenciadas y todo lo que se viene hablando en las COPs, la idea es que alguien nos dé una mano y nos ayude a poder llevar adelante esos proyectos. Total, y es un poco lo que vos mencionás, Nati. O sea, la realidad es que para llevar a cabo cualquier tipo de medida, ya sea de adaptación, de mitigación, necesitas financiamiento, y ese financiamiento puede venir o de fuentes nacionales, es decir, del propio país, o de fuentes internacionales. El tema es que, bueno, tiene que estar la voluntad y la prioridad para llevar a cabo esas medidas, y para a su vez o destinar el financiamiento nacional o pedir o salir a buscar financiamiento internacional. Esta COP debería ser la COP de financiamiento, y digamos que la frutillita del postre sería, bueno, llegar a una nueva meta de financiamiento climático, totalmente ambiciosa, con números ambiciosos, que sea de calidad desde ya, pero viene todo bastante trabado, y si bien el foco está puesto ahí, y las organizaciones de la sociedad civil y otros actores no gubernamentales están enfocados en que esto suceda, la realidad es que los procesos que vienen sucediendo hasta ahora entre los países vienen demostrando un poco lo contrario, ¿no? Entonces va a ser, creo que, bastante desafiante. Ojalá que terminemos la COP y podamos charlar y que esto llegue a buen puerto. Por el momento estamos un poco complicados. Bueno, esperemos que esta vez sí. Veremos, falta poquito. Sí.